me permite pues glorificar a Dios a través de lo que quiero compartir. Aquí ya, por ejemplo, soy supremamente buñuelo para todo esto, pero por eso necesito ayuda de mis amigos que están ahí con el tema del audio, porque aquí lo del compartir la pantalla, aquí dice compartir, bueno, ok. Yo soy misionero. Ese título, como decía Fanny, me gusta mucho. Desde el principio de mi vida cristiana, Él me permitió. Yo comencé en Florencia, Caquetá, luego estuve en Santa Marta. De ahí fui a los equipos misioneros en misión. Estuvimos por todo el eje cafetero. Y después de esa misión, me nombraron director nacional de misiones. Eso fue en el año 76. Y desde ahí, pues siempre he estado comprometido con las misiones. Estuvimos en Ibagué. Y luego ahí nació nuestra primera hija, Natalia. Y luego fuimos a Cúcuta. Ahí nació Lorena. En Cúcuta era una época en que Dios estaba haciendo cosas grandes. Ahí en Cúcuta recibí un ministerio muy bonito de Olger, que había estado primero. Y se pudo desarrollar un trabajo muy grande. Se abrieron 8 sedes, salieron más de 20 misioneros. Y ahora pienso que fue un avivamiento. En 3 años, eso me parece que nos dimos cuenta, pero Dios estaba haciendo un trabajo impresionante, como lo entendí después. El Espíritu Santo estaba visitando todo el mundo, sobre todo en las universidades. Dios nos permitió abrir el ministerio en 2 países, en Venezuela, desde estando en Cúcuta, pues obligatoriamente abrimos San Cristóbal, abrimos Ureña, y luego viajamos a Caracas y con un equipo comenzamos un trabajo también en Caracas. Y en Argentina, pues ha sido impresionante cómo el Señor en 3 años que estuvimos nos bendijo. Por ahí está Oscar y Mónica, que son parte de ese fruto. Y lógicamente otros que ya no están con nosotros, pero que igual han desarrollado la misión. Una parejita de discípulos nuestros ahora dirige el CENTI, que era el ministerio de Bernardo, y tienen 17 sedes en Argentina. Entonces, pues estamos muy conmovidos por todo eso. Y acá en Cali, pues Dios también nos ha permitido seguir con ese desarrollo misionero y pudimos sacar 18 misioneros, algunos están acá también. Le veo la carita a Mónica, por ejemplo, que César vino y tomó, eso fue lo que le faltó contar ayer. Entonces vino y tomó una colombiana y bueno, ellos están sirviéndole a Dios en Guatemala. Qué bendición. Y muchas personas que definitivamente Dios nos conmueve pensando en eso, ¿no? Entonces, agradecido con Dios. Ahora pues tenemos un ministerio acá y manejamos unas iglesias como son las iglesias de St. Paul, pequeñas. Siempre nosotros nos hemos dividido y nos hemos multiplicado. Entonces de esta iglesia han salido otras 7 y tenemos un trabajo en el Valle en 13 sedes. Y creemos que ahorita pues somos una iglesia relativamente pequeña, pero que sigue pensando en las misiones. Yo quiero darle la gloria a Dios por todo esto, porque no, cuando pienso en todo lo que Dios ha hecho, solamente tengo que humillarme delante de Dios. Ha sido la gracia de Dios. Yo no entiendo muchas cosas que Él hace, pero sé que es su gracia, ¿no? Y bueno, hoy quiero comenzar también compartiendo, no sé esto, ¿por qué no me... allá? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? Esa es una pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Y creo que hemos oído que todos somos misioneros, definitivamente, ¿no? Porque donde quiera que estemos, ahí tenemos que hacer la voluntad de Dios.
Y la voluntad de Dios a veces le damos vueltas, queremos como mm, complicarnos con eso, pero al final de cuentas tenemos que mirarla a través del testimonio de Jesús. Y el testimonio de Jesús pues nos muestra cómo se dio el proceso de él, ¿no? Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Eso dijo Jesús. Y a eso vino él, ¿no? A hacer la voluntad de Dios. Creo que nosotros igual cuando conocemos a Cristo somos llamados a lo mismo, a hacer la voluntad de Dios. Jesús lo hizo cumpliendo las profecías que había sobre él. No vino para satisfacer sus deseos. A veces nosotros sí queremos es, aún en el ministerio, satisfacer nuestros deseos. Pero realmente tenemos que subordinarnos esa a la voluntad de Dios. Desde el punto de vista humano, Jesús fracasó, ¿no? Venir para morir en una cruz. Pero increíble que él hasta último momento pudo decir, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, él definitivamente todo el tiempo dependió de Dios y sabía que la cruz era parte de lo que él tenía que vivir. Esa aparente derrota se convierte en la más impresionante victoria, ¿no? Jesús resucitó. Eso quiere decir que rompió el poder del pecado, el poder de Satanás, el poder de tantas cosas que nos tenían atados, que nos tenían a nosotros completamente afectados, ¿no? Y Jesús rompe todos esos poderes y es increíble pues cómo definitivamente él nos da ese testimonio tan espectacular, ¿no? Entonces, creo que me van a tener que ayudar con la presentación porque aquí se mejoró. Por favor, César. Entonces, gracias. Entonces, Jesús resucitó y fue exaltado hasta lo sumo. Como Señor, él realmente pues recibió ese título de Señor y lo increíble es que pues nosotros estamos llamados a ser como Jesús, a vivir como Jesús. Y por eso, como iglesia, tenemos una responsabilidad grande, porque una de las cosas que hizo Jesús antes de pronto, pues, siguiendo en el testimonio de Jesús, fue que fue investido de toda autoridad. Él se inventó la iglesia, o sea, el ministerio de la iglesia, en Mateo 16, 18 dice sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y realmente le dice a Pedro que la iglesia se edificará sobre la declaración de él, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí se establece, ¿no? Y a Pedro le da la autoridad para que comience el ministerio y que pueda ser el instrumento para abrirle a los judíos, para hablarle a los gentiles y ser ese protagonista, ¿no? Jesús entonces da la gran comisión, el famoso pasaje que para nosotros es nuestra propia misión, ¿no? De ir por todo el mundo. Él es el que da la gran comisión y envía al Espíritu Santo. Es increíble que la gran comisión, Él no los mandó a hacer un trabajo social, no los mandó a hacer una revolución cultural, no, nada de eso. Él simplemente les dijo, vayan y hagan discípulos. Y eso seguirá siendo lo más relevante, lo más importante, que Dios nos permita a nosotros mantener. Ahora de pronto estamos enredados en que la iglesia, pues también hay que edificar a la iglesia y nos quedamos edificando la iglesia, pero se nos olvida cumplir el mandato de ir hasta lo último de la tierra. Él envía al Espíritu Santo y funda la iglesia. Y una de las cosas que quiero decirles es eso, ¿no? Y ahora que se está manejando una iglesia virtual, pues esa no es la iglesia bíblica. La iglesia bíblica es presencial. Lógicamente, si no hay otra forma, pues la virtualidad es muy buena. Pero definitivamente la iglesia es algo donde tenemos que estar uno con uno, piel con piel, donde tenemos que adorar a Dios. Entonces Él se la inventó y me parece muy importante que nosotros entendamos ese propósito y naturalmente para que la iglesia siempre se convierta en un espacio donde se puede ver el amor de Dios, donde se pueda ver la unidad. Jesús, mientras entrenaba a los discípulos, les dio una perspectiva hacia todas las naciones. Eso me parece que eso fue tan claro, tan determinante, los milagros de Jesús, la mujer sirofenicia, etcétera. O sea, él siempre tenía una visión clara de lo que debía hacer,
y siempre motivó a sus discípulos a ir hasta lo último de la tierra, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues el testimonio de Jesús es relevante. La responsabilidad de nosotros como iglesia, nosotros tenemos ese privilegio tan grande, ¿cierto? Ese privilegio tan hermoso de poder obedecer a Jesús, ¿no? Y en ese privilegio vemos cómo la iglesia comienza a desarrollarse. Se desarrolló en Judea, en el libro de los Hechos. Luego pasó a Samaria y luego a lugares remotos. La iglesia manejada por equipos misioneros comisionados por las congregaciones primitivas y guiados por el apóstol Pablo. Esa fue la orden. El otro, hoy estoy tomando los pasajes fundamentales de nuestro ministerio, ¿no? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. La iglesia de los Hechos, pues, es un testimonio espectacular de que ellos todo lo que necesitaban lo tenían. Sobre todo, pues, tenían la autoridad del Señor. Lo único que se esperaba de ellos era obediencia, ¿sí? Era la obediencia. Y creo que eso también es muy importante. Yo aprendí hace tiempo en mi vida cristiana que la vida cristiana se resumía en una palabra: obediencia. El propósito del Señor siempre ha sido el mundo, las naciones. Abraham le dijo, yo te bendeciré y serás bendición. Serás bendición hasta el último de la tierra. El Salmo 67 es un cántico en ese sentido, ¿no? Porque dice, para que sea conocida en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Ese es un salmo profético. Y el plan de Dios es que la salvación sea conocida en toda la tierra. La iglesia primitiva experimentó un crecimiento rápido. Fue un crecimiento rápido. Y lógicamente vemos que en Hechos 8, después de que estaban en Jerusalén, ya Pedro y Felipe van a Samaria. Pedro confirma el ministerio en Samaria que se había comenzado a dar y pone las manos. Viene el Espíritu Santo sobre ellos. Y luego viene Hechos 10, que es espectacular, ¿no? Pedro y Cornelio, cuando ya Pedro es llevado y abre las puertas a los gentiles, evidentemente de una manera contundente con este romano, y predica el Evangelio y el Espíritu Santo se derrama y Pedro recibe la revelación que ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Entonces, que eso fue increíble porque Pedro no había entendido. Pedro creía, como muchos, que era solamente para los judíos. Y cuando el Señor le dice eso, Pedro sale con esa brillantez de que ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. O sea, yo digo, ¿por qué Pedro entendió eso? Bueno, porque obedeció y fue hasta donde estaba Cornelio y vio al Espíritu Santo moverse y entrar y se dio cuenta que Dios no hacía acepción de personas. Eso no lo había aprendido en la academia, no lo había aprendido estando con Jesús, no lo había aprendido porque el Espíritu Santo descendiera, no lo había aprendido porque hubiera leído mucha Biblia, lo aprendió en las misiones, porque fue, obedeció. Y ahí se le abrieron los ojos, como sucede con nosotros cuando salimos, cuando vamos. Ahí es cuando más aprendemos. Por eso la forma evidente de que Dios quiere tratarnos a nosotros es precisamente haciendo que el carácter de Cristo se desarrolle. Y eso se desarrolla cuando nos violentamos nosotros mismos y estamos dispuestos a ir más allá de nuestros propios esquemas, ¿no? Yo he visto ahora Senfol, por ejemplo, estancado, porque definitivamente cada uno está guardando su espacio, ¿no? Y pues no es que estén soñando en misiones, no, para nada, porque yo no veo que estén ni invirtiendo en misiones así cantidades. Seguramente orarán, al menos espero, pero en la práctica nosotros definitivamente no somos la punta que fuimos en el pasado. Puede hacer que Dios tenga misericordia y nos permita avanzar, ¿cierto? Creo mucho en el Ministerio Internacional. Me alegra el corazón de pensar que hay una cantidad de gente, cuando veo todos esos misioneros venezolanos viviendo en situaciones de crisis y demás, por eso están dispuestos a salir. Dios usa todo. La iglesia primitiva salió fue por persecución, tampoco era que estuvieran a la disposición de salir corriendo a predicar el Evangelio. Nosotros nos acomodamos y esa es la realidad. Entonces, que salgamos solo porque el Señor nos presiona, porque el Señor nos impulsa o porque pone pasión como la puso en su momento a nosotros que estábamos dispuestos a lo que fuera.
Pero realmente entonces uno comienza ya más a justificar otra cantidad de cosas que son importantes. La iglesia está para cuidar a las ancianas, para cuidar de los huérfanos, para edificar el cuerpo de Cristo, pero se nos olvida lo más importante, ¿cierto? Y es que la iglesia sea una iglesia realmente que vive en función del mundo. El mundo no lo vamos a cambiar. Otros se inventaron ahora la cosmovisión de los 7 montes, que hay que, la iglesia, los cristianos tenemos que influir en la educación, en la cultura, en la política, en la ciencia. Y un poco de cosas que yo digo, pues, chévere, son importantes, pero no es lo más importante. Lo más importante es que nosotros entendamos nuestra visión de establecer el reino de Dios e ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Eso es lo más importante. Lo más importante es que estemos dispuestos a sacar nuestros mejores discípulos y que ellos vayan a la misión, no a guardarnos porque estamos llenos de miedo. Lo más importante, estamos siempre pensando, no es que el legado y el legado y realmente el legado pues es relativo. La obra es de Dios. Yo lo que tengo que pensar es en jugármela y con lo que tengo dar. En Hechos 11, Bernabé busca a Pablo en Antioquía para que lo ayude en Antioquía. Antioquía era una iglesia muy interesante porque después en el libro de los Hechos vemos que salieron de Jerusalén, se fueron a Samaria, luego lo de Cornelio, pero luego comenzó a darse un avivamiento en Antioquía. ¿Y por qué? Porque llegaron unos judíos que estaban en Siria, bueno, que estaban en otro lado, llegaron a Antioquía y comenzaron a predicar el evangelio. Esos son anónimos, de esos no sabemos quiénes eran, pero Dios comenzó a hacer una obra la tenaz en Antioquía. Entonces mandaron a Bernabé. Allí fue, y no aparecen ni quiénes fueron los que hicieron esa obra. Ahí aparece como que eran NN. Pero llaman a Bernabé y Bernabé cuando está allá dice, uy, el hombre para esto es Pablo. Y Pablo llevaba cuántos años sin hacer nada, no sé, algunos dicen que 7, otros que 10, otros que 13, ¿cierto? Que había estado en Arabia aprendiendo, lo habían echado. Y entonces Bernabé se va hasta Tarso y le dice a Pablo que lo ayude. Y entonces cuando Pablo arranca su ministerio, Dios lo estaba preparando a este hombre para ser el apóstol de los gentiles. Y entonces Pablo arranca su ministerio en Antioquía con Bernabé. Y eso pues es increíble. Luego en el libro de los Hechos aparece que Dios lo apartó ya directamente a Saulo y a Bernabé y comienzan las misiones a ir a diferentes lugares. Y vemos pues lo espectacular que comienza a ser ese el ministerio, ¿no? A darse el ministerio, a cumplirse el propósito que Dios tenía con el ministerio. Entonces, la misión de la iglesia, la responsabilidad tan grande, el privilegio que tenemos nosotros, ¿cierto? Entonces, el reino de Dios se extiende, el reino de Dios se extiende. Mi reino no es de este mundo, el reino no debemos estar esperando ningún cambio, ningún héroe. ¿Qué es lo que necesita Colombia ahora que estamos en elecciones? Que Dios haga su voluntad. ¿Y cuál puede ser? La que Él quiera. Que se monte uno, el otro, el de derecha, el de izquierda, el de centro, eso es lo de menos. Esto va a seguir igual y se va a poner peor según la Biblia, como para estar esperando Mesías, ¿no? Mi reino no es de este mundo. Nosotros somos los que tenemos que ser luz y sal en medio de eso. Y si se complican las cosas, como se han complicado, yo donde más misioneros veo dispuestos es en Cuba y en Venezuela. ¿Por qué? Porque están bien llevados, porque están en situaciones bien difíciles. Entonces ahí el Señor toca sus vidas, los quebranta, los confronta y tiene una pasión por Cristo, porque ahí el Evangelio de la prosperidad y todo eso, que también nos impregnamos mucho de eso y el Señor afortunadamente ha tenido misericordia, ya no es lo que pesa, ¿sí? La conversión de Cornelio fue el suceso más significativo para el desarrollo del evangelismo mundial, después de la venida del Espíritu Santo. O sea, se le prendió el bombillo. A veces uno dice, no, es que mi misión es solamente en mi país y vamos a hacer es en mi país y mi país. Y por eso tuve algún problema con algún director hace tiempo, porque yo de imprudente me puse a decirle que tenía mucha gente que la sacaran, que se fueran a otras partes del mundo. Pero bueno, eso fue mi pecado. Pero lamentablemente yo quiero seguir siendo pecador en ese sentido. Creo que nosotros tenemos que llevar a la gente a que se vaya, porque a veces decimos que el Espíritu Santo, pero cuando el Espíritu Santo le habla a la gente, les dice, mira, Dios me puso que me fuera a tal parte, entonces ahí, no, eso no es, se tienen que quedarse aquí.
Entonces, en eso tengamos cuidado también, mucho cuidado, porque las cosas de Dios son muy claras, ¿no? Ya tenemos la Biblia completa, toda la Biblia está completa. Y ahí está la revelación de Dios, ¿cierto? Entonces, Dios abrió la puerta para que el Evangelio fuese comunicado en todo el mundo. La iglesia de Antioquía terminó siendo una iglesia enviadora y allí se despojaron de sus mejores líderes para esta encomienda, ¿no? Y qué increíble ver cómo el Señor hizo su obra y cómo terminó con un trabajo espectacular. Sigue. Nosotros entonces tenemos que tener un enfoque adecuado y comprometernos, ¿sí? Y en ese enfoque, ¿qué es importante? ¿Sí? No debatir ideas solamente. Yo creo que ahora estamos todos, nos llenamos de doctrina. Aquí he tenido más de una división por los genios que me han aparecido, que son los ductos en la doctrina, que es la mujer no debe predicar, que, bueno, 30.000 vainas que se inventan, que no es bíblico y se la pasan dividiendo iglesias, pero se les olvida que el objetivo nuestro es ir y ganar el mundo para Cristo. Ustedes quieren ser bien espiritual, no es porque se meta a un seminario y haga toda esa formación. Eso también el Señor nos dio la gracia de hacerlo. Y yo le doy gracias a Dios que cuando salimos de la cruzada sí estábamos en un kinder, éramos muy limitados en conocimientos teológicos, pero bueno, Dios nos ha permitido capacitarnos también y hacer licenciaturas, maestrías. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es morir al ego, morir a la propia vanidad, al orgullo, a la apetencia de respeto. Eso es lo más importante. O sea, es vivir el evangelio todos los días, porque el evangelio no solamente es para justificación, ¿no? La muerte y resurrección es la base de la justificación, pero también de la santificación. Es el que nos santifica. Hay que morir a mi ego todos los días. ¿Cómo sale una persona, cómo sale un misionero cuando muere a su ego y le dice, Señora, yo no me quiero ir? ¿Cierto? Y es cierto, yo he tenido muchas veces que motivar a la gente que no se quiere ir y algunos hasta por obediencia se han ido y ahora pues de alguna manera me agradecen o si no pues tienen que perdonarme también porque ¿qué vamos a hacer? Este cuerpo que tenemos, Zenfón, es pura misericordia y gracia de Dios. Y sabe una cosa, definitivamente sabe que podemos de alguna manera mostrar que nos amamos y que hay unidad. Eso es una bendición muy grande. Que después de 40 y pico años que sigamos juntos, no, pues es un milagro. Que yo me haya aguantado a mis hermanos es un milagro. Y que ellos me hayan aguantado a mí es más milagro todavía, pobrecitos, ¿ok? Pero ahí me han soportado. Ese es el cuerpo, eso es amar, aprendernos a entendernos, a amarnos, a ver las diferencias, a respetarlas, a hablarnos pues con amor. Y yo veo eso, un cuerpo que de todas maneras ahí estamos, creyéndole a Dios que puede generar un impacto en esta nueva etapa y le doy gracias a Dios. Yo estoy feliz con el Ministerio Internacional y veo ahora pues el celo de Ricardo, el celo de Huicho, el celo que tiene cada uno por el tema de las misiones y me encanta porque definitivamente de eso se trata, ¿no? Y que si el Señor nos quiere llevar a unos, a mí estuvo que me llevó ahorita hace poquito, gracias por sus oraciones, vivo un milagro espectacular, me sanó de cáncer. Yo sabía que me podía morir, ¿no? Yo sabía que ya le dije, Señor, pues lo que tú quieras. Yo nunca le dije, Señor, no permitas, tengo que ir a las naciones. No, yo no le dije eso. Yo le dije, Señor, si me quieres llevar, y si me quieres dejar, pues algún propósito tendrás conmigo. Me dejó por ahora. Y gracias a él, porque lo mejor que le puede pasar a un cristiano es morirse, es ir a estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero si me permitió seguir acá es por causa de que yo pueda seguir siendo un canal, un instrumento, una luz, ¿cierto? El único deseo de nosotros debe ser someter nuestra mente a la palabra de Dios y servirle y creerse, no estar buscando señales y esto y lo otro. ¿Será que Dios sí me quiere llamar a mí? ¿Será que no, yo no soy el hombre? No, pues eso es, la Biblia está llena de yo no soy el hombre desde Moisés. No, yo no soy el hombre. No, ninguno es el hombre. Esto no se trata de que usted se crea capaz, al contrario, usted cree capaz, usted no sirve. Lo importante es que usted se crea inútil, que usted no sirve para nada.
Eso es lo importante, porque ahí en ese es cuando el Señor se glorifica. Lo importante es que usted se vea como un pecador terrible, como lo vio Job cuando ya entendió. Job 31 no dijo sino justificarse. Yo tan bueno, ¿cómo es que me pasa esto? Yo tan terrible, ¿cómo es que me ponen esos líderes? Yo tan terrible, ¿cómo es que vivo semejante situación? Yo tan bueno, tan querido. No, usted no es ni bueno ni querido, usted es terrible. Y los amigos por eso hasta se molestaron con Job. ¿Hasta cuándo te justificarás? Y luego el Señor también le dijo, ¿hasta cuándo te justificarás tú y me condenarás a mí? Y Job entendió y dijo, uy, qué bruto. De oídas yo te conocía, mas ahora mis ojos te ven, me aborrezco y me arrepiento. Lo único que uno tiene que lamentarse no es del gobierno, no es del sistema, no. Lo único que uno que tiene que lamentarse, dice Jeremías, es de mi pecado, de mi pecado. Y lo único que tengo que verme si estoy metido con Dios es que soy terrible. Y qué privilegio que Él me permita ser usado para compartir el evangelio a otros. Qué bendición tan grande, ¿sí? El mayor problema, dice Francis Schaeffer, hacia la obra de Dios es el poder de la carne. Me encanta Francis Schaeffer porque pues, fue uno de los maestros que tuvimos nosotros en el pasado. El fundador de Le Havre en Suiza, que fue un hombre que realmente hizo un ministerio espectacular, pero allá metido en un sitio lejos, y allá lo buscaban los estudiantes, iban y lo buscaban, y el hombre allí le escribió una poco de libros, pero su ministerio era contacto personal. A él le invitaron muchas veces a que fuera un gran predicador en los Estados Unidos, que fuera. Digo, no, eso no es para mí. Mi ministerio es con esta gente, con estos estudiantes que quieran acercarse. Y su casa comenzó a llenarse de estudiantes, ¿no? Y qué increíble este hombre cuando alguna vez lo entrevistaron y dijo, le dijeron a él que, que, que si su ministerio dejaba de recibir los recursos que necesitaba y que fruto de que dejara de reunir esos recursos, entonces, ¿qué iba a hacer? ¿Sí? Entonces él cuando dijo, bueno, si no tengo los recursos, ¿será que Dios quiere que yo tenga un ministerio pequeño? Si no tengo suficientes recursos, entonces Dios quiere que yo tenga un ministerio pequeño. Dice, una vez oí a Schiffer en una conferencia en la que se le preguntó qué sucedería si algún día no recibiera dinero. Él respondió sencillamente, supongo que seríamos más pequeños. El auditorio rompió a aplaudir ante tal actitud, nada pretenciosa y reconfortante. Tenía la mentalidad de que Dios tenía un tiempo y un propósito para Le Havre y que cuando hubiera cumplido ese propósito, bien podría desaparecer. Me impacta mucho porque no es el hombre que está pensando en su carne, que yo necesitamos ser grandes, tenaces, no. Nosotros necesitamos hacer la voluntad de Dios, ¿sí? En eso soñamos, queremos ganar el mundo para Cristo, en el sentido de ayudar a cumplir la gran comisión. Antes éramos muy atrevidos, muy soberbios, vamos a cambiar el mundo, vamos a cumplir la gran... No, ahora entendemos que solamente podemos aportar y que si Dios en un momento dado nos mengua como lo hace, nos limita, nos enferma, Él es soberano, Él tiene toda la autoridad para hacerlo. Y si quedamos ahí reducidos a nada, no importa. Lo importante es que yo tenga la claridad de que yo estoy haciendo la voluntad de Dios, ¿sí? Y que si estoy haciendo la voluntad de Dios, está bien donde yo esté. Ahí donde tú estás puedes hacer la diferencia. Y lo que tienes que ser es una persona apasionada por Cristo. No dar la imagen de que somos el grupo del más gran, mayor éxito, que tenemos multitudes. No, tenemos que dar la imagen de que somos personas que le sirven a los demás. El carácter de Cristo es el que tiene que desarrollarse en nosotros. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Eso es lo que tenemos que multiplicar. Schiffer expresaba eso y me impactó mucho, ¿no? Porque en un mundo donde todo el mundo quiere que tú seas grande, seas el tenaz, ¿no? El apóstol Pablo cuando murió, el único que estaba con él era Lucas. Y dice, solo Lucas está conmigo. Era el único que estaba con él. Y realmente murieron solos. Y murieron todos, fueron lamentablemente martirizados. Por eso yo digo, si usted se mete a la vida cristiana, usted se mete a una escuela del martirio, no de la prosperidad, no de la bendición. Se mete a una escuela donde tiene que sufrir.
Y el sufrimiento es el que forma el carácter de Cristo. Ese es el que forma el carácter de Cristo. Yo no he visto las grandes bendiciones formando el carácter de Cristo. Cuando tuvimos muchas bendiciones nos volvimos fue soberbios, prepotentes, altivos, arrogantes. Pero cuando aprendemos a través del dolor y el sufrimiento nos volvemos humildes. Aprendemos a valorar a nuestros hermanos. Aprendemos a entenderlos. Sigamos. Entonces, qué bueno que podamos realmente ser personas auténticas. ¿Sabe qué busca el mundo posmoderno en el que estamos viviendo ahora? Busca personas auténticas, ¿sí? Personas que realmente no traten de impresionar a los demás, sino personas que realmente vivan auténticamente, que se muestren tal como son, no que sean un estereotipo, sino que realmente puedan mostrar la diferencia, ¿cierto? El ministerio de Pablo, cuando miramos el ministerio de Pablo, fue enviado a los gentiles, Dios le constituye ministro y Dios le da un propósito. Hechos 26, del 15 al 19 es increíble porque ahí Pablo habla de que Dios lo envió a abrir los ojos, a convertir de las tinieblas a la luz a la gente y a que la gente reciba perdón de pecados. A eso fue enviado Pablo. Bueno, ese es nuestro propio ministerio. Dios nos ha tomado, nos ha hecho ministros y testigos. Qué privilegio tan grande. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Abrir los ojos, convertir de las tinieblas a la luz y que la gente reciba perdón de pecados. Eso es lo más grande. El milagro más grande es ver vidas transformadas. Dios nos da ese privilegio. Lógico, ¿qué es lo que más tenemos que hacer? Orar, porque eso lo hace solo Él. Él le abre los ojos a la gente, fruto de la oración. Por eso nosotros tenemos que vivir humillados delante de Dios, orando todo el tiempo. Esa es la meta que tenemos. Y termino como conclusión diciéndoles que hay que poner los ojos en Jesús. Creo que toda la Biblia fue escrita para que viéramos a Jesús. Y la Biblia, cuando yo me meto en ella, es para encontrarme con Jesús. Por eso debo poner los ojos en ella, en la palabra, porque voy a ver a Jesús. Poner los ojos en el cielo, no en las cosas de la tierra. Debo vivir con una perspectiva eterna. Salomón nos escribió el Eclesiastés, dice todo lo que hice debajo del cielo, debajo. Y muestra que todo eso no sirve para nada. Para nada sirve, dice. Después ya puso la mirada por encima. Y eso es lo que hay que mirar, las cosas que están por encima. Poner los ojos en el cielo. Esperar la segunda venida. Este mundo es tan terrible. ¿Qué nos consuela? Que Cristo viene. ¿Qué esperamos? Que la pandemia, que esto, que la crisis económica, que la guerra mundial. ¿Qué tenemos que anhelar? La venida. Y lógicamente la venida está encima. ¿Por qué? Pues porque más evidencias, ¿qué otras evidencias queremos o qué otras evidencias vamos a buscar? El apóstol Pablo siempre se vivió con sentido de urgencia y eso me encanta, ¿cierto? Por eso dice, prediquen el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. O sea, ese sentido de urgencia. No, démosle el espacio a la gente. Esperemos. No, yo creo que nosotros tenemos que tener esa pasión, ¿no? Esa pasión por el Señor. Nosotros en Senfol, pues Dios nos ha bendecido. De todas maneras, a pesar de, somos una iglesia grande. 184 en Colombia, 103 sedes, 100 misioneros por fuera, casi 50 sedes, entiendo. Eso es mucha gente, casi 300 misioneros a tiempo completo. De todas maneras, eso es demasiado. El Señor revolucionó el mundo con 12. ¿Qué pasará si nosotros nos disponemos, como creo que es el propósito de este congreso? Nos tocamos y decimos, bueno, ¿yo cómo puedo ser relevante? ¿Cómo puedo hacer la diferencia? Ahí está. La Biblia es clara en decirnos cómo. Pero qué bueno que nos comprometamos, qué bueno que nos humillemos delante de Dios, qué bueno que sepamos que
que Dios nos ha dado por su misericordia una visión misionera. Que nos volvamos una iglesia clásica, ¿no? Que se va ya, se va envejeciendo y que ya los solo viejitos, hay iglesias de St. Paul que son solo viejitos ya, entonces me preocupa, ¿sí? Y luego, si se construye una iglesia, no hay ni cómo sostener la iglesia. Entonces, como grandes iglesias que se han construido en otras partes del mundo, han tenido que cerrar o han tenido que comprarlas y las ha comprado hasta la Iglesia Católica. Entonces, esto no se trata de hacer edificios, esto se trata de invertir en misioneros. Esto se trata, así fuimos levantados, que era lo importante. Todas sedes alquiladas, pero la plática ¿para qué era? Para los misioneros, para los misioneros, para los misioneros. Que Dios nos dé esa gracia de pensar en misiones, de pensar en gente que quiere, que ahí están. Yo me sueño con esos peruanos y esos venezolanos saliendo. Están listos. Dios me da la gracia de ver. Que Él nos ayude, que Él nos asista. Gracias por el privilegio de compartir con ustedes. Para mí es una bendición. Que Dios los bendiga.